Salma Parayuelo vuelve a aparecer justo cuando el Barça más necesitaba una futbolista capaz de romper partidos desde el caos. No es solamente una recuperación física. Es el regreso de una jugadora que durante meses convivió con la frustración silenciosa de sentirse lejos de su mejor versión mientras el calendario seguía avanzando sin esperarla. Ahora, a pocos días de dos finales que pueden definir otra temporada histórica del Barcelona, Salma reaparece con fuerza, confianza y protagonismo. Y dentro del club existe una sensación cada vez más evidente: cuando ella acelera, el Barça cambia de dimensión. Pero detrás de esta explosión también existe una historia de desgaste, dudas internas y un futuro todavía sin resolver. Durante gran parte de la temporada, el debate alrededor del Barça femenino estuvo centrado en nombres como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Ewa Pajor. Mientras tanto, Salma Parayuelo atravesaba un proceso mucho más complejo y menos visible. La atacante no luchaba contra rivales ni contra sistemas defensivos. Su verdadera batalla era contra la falta de continuidad. Cada pausa física interrumpía un ritmo que parecía imposible de consolidar definitivamente. Y en un equipo donde la exigencia nunca se detiene, perder continuidad significa también perder espacio dentro de la conversación mediática y competitiva. El problema para Salma nunca fue el talento. Dentro del cuerpo técnico del Barça jamás existieron dudas sobre su capacidad para decidir partidos grandes. Lo preocupante era la sensación de fragilidad física que empezó a acompañarla tras la enorme carga acumulada entre club y selección. Después de los Juegos Olímpicos, el club entendió que la situación exigía una gestión distinta. El Barça no solo quería recuperar a una jugadora explosiva. Necesitaba proteger una pieza estratégica para los próximos años. Y ahí comenzó un proceso silencioso de reconstrucción física y mental que duró mucho más de lo que muchos imaginaban. La lesión sufrida con la selección española a finales de octubre volvió a alterar completamente los planes. Durante 2 meses y medio, Salma desapareció del escenario competitivo mientras el equipo seguía avanzando entre títulos y exhibiciones colectivas. Ese contexto podía resultar peligroso para cualquier futbolista. Porque cuando un equipo gana constantemente sin ti, aparece una sensación incómoda, la de sentirse reemplazable. Sin embargo, dentro del vestuario nunca dejaron que esa percepción creciera. El respaldo interno hacia la atacante se mantuvo firme incluso cuando desde fuera comenzaban las dudas sobre su verdadero estado físico y futbolístico. Ahí aparece uno de los factores más importantes de esta historia, la gestión emocional del Barça femenino. El discurso de Salma sobre el apoyo recibido no parece una frase vacía de manual. Refleja una dinámica interna que explica parte del dominio sostenido del club en Europa. Este Barça no solo construye talento. También protege futbolistas en momentos vulnerables. Y esa confianza terminó teniendo un efecto visible sobre el campo. Porque la versión reciente de Salma transmite algo que durante muchos meses no aparecía con claridad: libertad mental para volver a arriesgar, acelerar y desequilibrar sin miedo físico. La exhibición contra el FC Bayern Women en el Spotify Camp Nou terminó funcionando como una confirmación pública de todo ese proceso. No fue únicamente un gran partido. Fue la recuperación simbólica de una futbolista que vuelve a sentirse decisiva antes de las semanas más importantes del año. Y eso cambia muchas cosas dentro del panorama europeo. Porque mientras otros equipos llegan a las finales gestionando cansancio o presión, el Barça siente que recupera una amenaza diferencial en el momento exacto. Aunque internamente saben que todavía existe una pregunta incómoda que nadie ha conseguido resolver del todo. Esa pregunta tiene nombre propio: el futuro de Salma Parayuelo. Mientras el Barça prepara 2 finales capaces de definir otra temporada histórica, la situación contractual de una de sus futbolistas más determinantes continúa envuelta en incertidumbre. Su vínculo finaliza el próximo 30 de junio, y aunque el club transmite calma públicamente, dentro del entorno azulgrana existe conciencia de que no se trata de un caso cualquiera. Salma representa mucho más que una atacante desequilibrante. Representa el perfil de futbolista moderna sobre el que el Barça quiere construir la próxima etapa de su proyecto deportivo. La preocupación no nace únicamente por su calidad técnica. Nace porque el fútbol femenino europeo está entrando en una fase distinta. Los grandes clubes ya no solo compiten por títulos. También compiten por símbolos, marketing global e impacto generacional. Y Salma reúne todas esas características en una sola figura. Tiene velocidad, capacidad de desequilibrio,
presencia mediática y una identidad competitiva que conecta perfectamente con el modelo del Barça. Perder una futbolista así no sería simplemente una baja deportiva. Sería un golpe estratégico en plena transformación del mercado internacional. Por eso las palabras de la atacante durante el Media Day también dejaron una lectura interesante. Cuando insiste en enfocarse únicamente en el presente, el mensaje transmite serenidad, pero también refleja que el contexto externo existe y pesa. En el Barça saben que las finales pueden alterar narrativas completas. Una actuación determinante en la Copa de la Reina o en la final de la Champions podría cambiar completamente la dimensión mediática alrededor de Salma. Y cuando eso sucede, también cambian presiones, intereses y movimientos alrededor de una renovación que hoy todavía no está cerrada oficialmente. Mientras tanto, Pere Romeu parece haber entendido algo fundamental en estas últimas semanas: el Barça necesitaba recuperar la agresividad vertical de Salma para evitar caer en cierta previsibilidad ofensiva. Durante muchos partidos, el equipo dominó desde la posesión y el control absoluto, pero perdió algo de profundidad emocional en ataques grandes. La versión reciente del atacante devuelve precisamente eso. Caos. Ruptura. Transiciones agresivas. La sensación constante de que una jugada puede romperse en cualquier instante a favor del Barça. Y ahí aparece el verdadero temor de los rivales antes de las finales. Porque cuando el Barcelona combina control colectivo con futbolistas capaces de destruir estructuras defensivas individualmente, el equipo entra en una dimensión mucho más difícil de contener. El Atlético de Madrid lo sabe. Y también lo sabe el Lyonnais, que observa atentamente cómo una pieza aparentemente debilitada hace pocos meses vuelve a convertirse en un factor capaz de alterar una final europea. Pero el escenario que rodea al Barça todavía es mucho más peligroso de lo que parece desde fuera. Porque detrás del discurso de tranquilidad y ambición que transmite el Barça femenino, también existe un desgaste acumulado que empieza a sentirse dentro del tramo más decisivo de la temporada. El calendario ha llevado al equipo a convivir durante meses con una presión extrema, donde cada partido parece una obligación histórica más que una simple competición deportiva. Ganar ya no sorprende. Se exige. Y cuando un club vive permanentemente bajo esa lógica, incluso las futbolistas más experimentadas terminan entrando en un nivel de tensión emocional difícil de sostener durante tanto tiempo. En ese contexto, el regreso competitivo de Salma Parayuelo tiene un impacto que va mucho más allá del aspecto táctico. Su irrupción vuelve a generar una sensación que el Barça necesitaba recuperar: frescura emocional. La atacante transmite energía, velocidad y espontaneidad en un momento donde el equipo corría el riesgo de caer en automatismos excesivamente controlados. Esa capacidad para romper estructuras desde el impulso individual puede convertirse en un elemento decisivo en finales donde muchas veces los detalles emocionales pesan más que las pizarras tácticas. La propia evolución del equipo durante las últimas semanas refleja esa necesidad. El Barça sigue dominando partidos, pero ya no lo hace desde la misma superioridad aplastante que imponía meses atrás. Los rivales empiezan a estudiar mejor sus mecanismos ofensivos, cierran espacios interiores y obligan al equipo a buscar soluciones distintas. Ahí es donde aparece la importancia de una futbolista como Salma. No necesita demasiados toques para cambiar un partido. Puede transformar una jugada aislada en una situación irreversible para el rival. Y eso, en noches grandes, tiene un valor incalculable. También existe otro detalle importante que empieza a instalarse silenciosamente alrededor del equipo: la sensación de oportunidad irrepetible. El Barça está a las puertas de conquistar otro ciclo histórico, pero dentro del fútbol femenino europeo todos entienden que mantener este nivel de dominio eternamente es prácticamente imposible. Los proyectos rivales crecen, el mercado se vuelve más agresivo y las distancias económicas comienzan a reducirse. Por eso estas finales no solo representan títulos. Representan la posibilidad de consolidar definitivamente una era antes de que Europa termine alcanzando al Barça competitivamente. Y precisamente por eso el crecimiento de Salma adquiere todavía más importancia dentro de esta historia. Porque mientras el entorno discute estadísticas, renovaciones y favoritismos, el Barça recupera algo que puede definir absolutamente todo en las próximas semanas: una futbolista capaz de alterar emocionalmente una final con una sola acción. El problema para sus rivales es que esta versión de Salma no parece jugar únicamente para ganar títulos. Parece jugar para demostrar que vuelve a sentirse protagonista dentro del momento más importante de la temporada.
Esa sensación de protagonismo puede terminar convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas del cierre de temporada europeo. Porque si algo dejó claro Salma Parayuelo durante los últimos meses, es que el camino de regreso no fue sencillo ni automático. Hubo momentos donde parecía atrapada entre la prudencia física y la necesidad competitiva de volver rápido. Y esa mezcla suele destruir emocionalmente a muchas futbolistas. El miedo a recaer, la ansiedad por recuperar espacio y la presión externa forman un escenario extremadamente difícil de manejar incluso dentro de grandes estructuras deportivas. Sin embargo, el Barça logró evitar uno de los errores más comunes del alto rendimiento moderno, acelerar procesos únicamente por necesidad competitiva inmediata. El club entendió que recuperar a Salma no significaba simplemente tenerla disponible físicamente. Significaba devolverle confianza total para sentirse nuevamente determinante en partidos grandes. Y hoy esa apuesta empieza a mostrar resultados justamente cuando el calendario entra en territorio donde nacen las figuras que terminan marcando épocas dentro del fútbol europeo. La sensación alrededor del equipo también cambia completamente con ella disponible. Porque el Barça ya no depende exclusivamente del control posicional o de la elaboración paciente para dominar partidos. Ahora vuelve a tener una amenaza capaz de destruir defensas desde la potencia pura, desde el desequilibrio emocional y desde el vértigo constante. Esa combinación convierte al equipo de Pere Romeu en un rival mucho más imprevisible antes de las finales. Y en este tipo de escenarios, la imprevisibilidad suele ser el recurso más peligroso de todos. Mientras tanto, el ruido alrededor de su futuro continuará creciendo inevitablemente. Cada actuación importante aumentará preguntas, expectativas y presión mediática. Pero quizá el dato más importante de toda esta historia sea otro: Salma vuelve a transmitir felicidad jugando al fútbol. Y cuando una futbolista de ese nivel recupera libertad mental en el momento más decisivo de la temporada, el impacto puede ser devastador para cualquier rival. Especialmente en un equipo que ya posee suficiente talento colectivo para controlar prácticamente cualquier contexto competitivo. Por eso, dentro del Barça existe una sensación silenciosa que empieza a expandirse antes de las finales. No hablan solamente de títulos. Hablan de recuperar una versión de Salma que parecía incompleta durante demasiado tiempo. Y si esa versión termina explotando definitivamente en la Copa de la Reina y en la Champions League, Europa podría encontrarse frente a un escenario todavía más preocupante: un Barcelona dominante que además recupera a una de las futbolistas más desequilibrantes del continente justo cuando todo está en juego.